Bueno, buenos días. La verdad que es un verdadero gusto estar acá, compartir. Muchas gracias, Dardo, autoridades, Luis Miguel Echevere, Leo Sarquís y demás autoridades. Realmente es un gusto compartir con ustedes. Y la verdad es que el presidente creo que hizo una exposición enormemente sentida y enormemente abarcativa de lo que estamos buscando hacer desde el gobierno en estos 2 años y medio y en lo que tiene que ver con los planes a futuro. Y yo justamente les vengo a hablar específicamente de lo que necesitamos darle a la sociedad para que ese eslogan que está aquí adelante, que es el de la competitividad, un objetivo a lograr, sea una realidad para todos los argentinos, para todas las empresas, para todos los agentes económicos que trabajan en nuestro país y que en definitiva son aquellos hacia los que el Estado debe dirigir los esfuerzos para generar esas condiciones de competitividad que nos lleven a hacerlo en un mundo cada vez más complejo, cada vez más difícil, pero con esta gran oportunidad que tenemos los argentinos por el valor agregado y las características esenciales de nuestra producción. Ahora bien, el Estado es una realidad. Recibimos un Estado caótico, un elefante, un Estado oscuro, con reglas de juego muchas veces contradictorias entre sí, con una falta total de tecnología, con una necesidad de ayornar desde el empleo público hasta los sistemas de gestión, a la interoperabilidad, todo aquello que hace a la funcionalidad del Estado. Y por el otro lado, un país con una brecha gigantesca en materia de comunicaciones y de conectividad. Por eso es que los dos grandes temas que yo quisiera abordar hoy con ustedes y que tienen que ver con este funcionamiento nuevo y a futuro del Estado son, por un lado, esa eficiencia en la gestión estatal y, por el otro lado, la conectividad y las comunicaciones. Les cuento que, como decía el presidente, estamos haciendo para todo este año, bajo la presidencia del G20, una tarea muy coordinada y de mucha interacción con los países del G20. Y en ese aspecto, a nosotros nos ha tocado liderar un capítulo que es imprescindible para este futuro de la competitividad que estamos buscando y para lo mucho que ustedes nos plantean, ustedes y las empresas en general, respecto de lo que es la digitalización en el mundo, porque es casi una condición necesaria para que podamos competir, para que podamos crecer apropiadamente. Y de esas reuniones, el grupo que nosotros llamamos de Economía Digital, nos reunimos hace 3 semanas en Salta con todos los referentes y los pares y colegas míos, nuestros, del equipo de gobierno, en este tema de la digitalización. Y la realidad es que quedamos enormemente satisfechos con esa coordinación de una declaración conjunta que finalmente los presidentes en la reunión de noviembre la van a hacer suyas y la van a explicitar, y que tiene que ver con los distintos capítulos de la generación de una agenda digital en el mundo, que tiene que ver con una serie de desarrollos que la Argentina ya los está trabajando hoy. La Argentina hoy está con una agenda digital que próximamente va a ser un objetivo de decreto presidencial, a través de la cual esa tarea se está verificando en una serie de desarrollos que estamos haciendo hoy, pero que por supuesto tenemos un desafío gigantesco para futuro. Ustedes ven allí, en lo que tiene que ver este tema de agenda digital, estamos trabajando en 3 grandes áreas y en todo el soporte de la infraestructura. ¿Cuáles son esas 3 grandes áreas? Primero, lo que tiene que ver con
hacer un gobierno digital. ¿Qué es un gobierno digital? Lo que estamos procurando y llevando día a día desde el Gobierno Nacional en toda la tramitación digital, toda la tramitación electrónica. Hace unos días el presidente firmó un decreto por el cual en la Argentina los trámites dentro del Estado Nacional dejan de ser papel, pasan a ser enteramente trámites digitales. Desaparecen los expedientes papel en el Estado Nacional. ¿Y eso qué significa? En esta planificación que hemos hecho y que la hemos empezado en la ciudad de Buenos Aires, cuando el presidente era el alcalde, digamos, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros sabíamos perfectamente que si no modernizábamos el Estado, si no tramitábamos electrónicamente, nada de eso iba a ser posible en términos de operatividad para todas las empresas de los distintos sectores. Los trámites que tienen que hacerse con el Estado requieren de la simplificación, de la desburocratización y, por supuesto, del uso de las plataformas digitales, que son hoy una realidad acá en el mundo, para lo cual era imprescindible que el Estado se modernice primero hacia adentro. Por eso esta plataforma que hoy, para que tengan una idea, significa que hemos llegado a más de 7 millones de expedientes electrónicos, con más de 70 millones de documentos que integran esos expedientes, nos ha permitido tomar esta decisión por el grado de avance y significa entonces, como les decía, que desde hoy y desde el mes de enero en algunos organismos públicos ya todo el Estado funciona de manera digital. Paso siguiente, y que tiene que ver con el otro gran capítulo de esta agenda digital, que es la economía digital. Paso siguiente es la generación de lo que llamamos los TATS, o los trámites a distancia, que tal vez muchos de ustedes estén utilizando hoy en sus empresas para generar registros para distintos tipos de certificados de importación, de exportación. Son los trámites a distancia que los organismos como el SENASA y como los distintos organismos de producción, de agroindustria están llevando adelante, nos dan la posibilidad y nos van a dar cada vez más la posibilidad que las tramitaciones con el Estado sean digitales. Hoy hay más de 1000 trámites a distancia que ya están funcionando en los distintos organismos públicos y que significan que finalmente toda la tramitación a distancia con el Estado va a ser así, va a ser digital. Estamos también en esa línea, lanzamos hace poco y estamos en pleno proceso de desarrollo, sobre todo con el sector bancario, pero también se los comento porque esto le va a llegar a todo el país y a todas las empresas que operen con el Estado, lo que llamamos el concepto de identidad digital. Esto es que cualquier tramitación se va a poder hacer desde cualquier lado, inclusive aquella tramitación que requiere verificar la identidad de la persona o de la sociedad en su caso, que sea la que esté haciendo el trámite. Y esto es un lanzamiento que hicimos hace pocos días con el RENAPER, y que en definitiva va a permitir que punta a punta cualquier trámite en la Argentina sea digital y permita validar la identidad de la persona que lo está haciendo. Esto es lo que pasa hoy en los países más desarrollados del mundo. Hemos estado con la gente de Singapur, Japón, Corea del Sur, los países europeos, y cada uno a su modo, inclusive en algunos casos, sustituyendo el DNI, o sea, sustituyendo el documento físico, pasan a tener este concepto de identidad digital. Esto es fundamental porque significa que con esto cerramos todo el proceso de tramitación con los distintos estados. ¿Qué significa también una economía digital? Que esto lo vayamos llevando a todo el país. Estos desarrollos de sistemas, de páginas web, de sistemas de tramitación a distancia, los estamos llevando a los municipios y a los gobiernos también
de la Argentina, porque es una decisión política del presidente que no podemos quedarnos con esta agenda digital solamente en el Estado Nacional. Es fundamental un concepto que nosotros llamamos interoperabilidad y que cualquier registración, cualquier trámite que se inicie en un municipio pueda navegar y seguir ese desarrollo de manera integral hasta la capital, hasta el Estado Nacional, y todo esto es posible en la medida que vayamos digitalizando provincias y municipios. La buena noticia es que más allá de la política y por supuesto con algunas de las limitaciones que genera un país federal, con muchas oportunidades pero también con limitaciones, las decisiones políticas de muchos gobiernos provinciales nos han permitido firmar un compromiso federal para ir abordando todos los conceptos de modernización que incluyen, por supuesto, la digitalización de muchas provincias que ya están trabajando en estos sistemas y que poco a poco esto se va a ir viendo también en las provincias. Y respecto de los municipios, nuestra política de país digital nos ha permitido que hoy, para que tengan una idea, el país tiene 2.400 municipios aproximadamente. En 1.200 municipios ya estamos trabajando con estas herramientas digitales, en donde se van a encontrar con municipios, cito el caso de Jujuy, de Minas Pirquitas, un municipio que está a más de 4.000 metros de altura, cuya única producción era la quinoa, y hoy gracias a la digitalización, a que tienen ya una página web, pudieron colocar su producción de los próximos 3 años a Francia, Italia, justamente gracias a poder haberlos integrado al mundo gracias a la digitalización. Es solo un ejemplo, hay cientos de ejemplos de este tipo en donde también son favorecidos por el turismo, por el hecho de estar conectados, de tener páginas web y por supuesto nos queda todo el concepto de tramitación para que eso también le facilite la actividad y la competitividad a las empresas de los distintos sectores. Por supuesto que otro capítulo muy importante de esa agenda digital, el tercer capítulo, es el que llamamos el de la inclusión digital. La inclusión digital significa que estas herramientas en un país que por supuesto ha tenido un deterioro gigantesco en materia de educación y en materia de pobreza, que estos instrumentos digitales le lleguen a todos los ciudadanos de la Argentina. Entonces, en este plano tenemos un desarrollo, estamos llevando adelante el Plan Nacional de Inclusión Digital, que incluye que en más de 400 puntos digitales de todo el país que están en los municipios, hacemos desarrollo con las universidades para darle, en algunos casos, herramientas básicas de inclusión digital, cómo se navega por Internet, qué significa un Excel, un Word y distintas herramientas de este tipo, hasta profundizar en algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de empleo, desde diseño gráfico, computación, etcétera, para dar inclusive una aproximación a salida laboral, con portales de empleo también. Entonces, el tercer capítulo es este de la inclusión digital, porque sin eso sería imposible que la Argentina aborde toda la problemática de la digitalización. Ahora bien, y dentro de eso no me quiero olvidar, hay alrededor de 2.000 productores rurales que están recibiendo esa capacitación específica con un programa que estamos desarrollando con la Secretaría de Agroindustria en lo que tiene que ver con desarrollos rurales en esta materia. Bien, pero yo también les quería hablar de otro capítulo que es absolutamente necesario, condición necesaria para que llevemos esta digitalización a todo el país, y es la conectividad, son las comunicaciones. En materia de comunicaciones y de conectividad, les quiero comentar muchas de las cosas que estamos haciendo para que esto sea una realidad en la Argentina. En primer lugar, la Argentina tiene una enorme brecha en esta materia porque la Internet, digamos, le llega a menos del 60% de los hogares de la Argentina. Entonces, el primer problema es el despliegue de Internet en la Argentina. Internet
física, Internet por fibra óptica, por cable. Ahí, desde ARSAT, estamos desarrollando un programa de 1.300 localidades conectadas a Internet para que el sector privado complemente ese desarrollo que significan 32.000 a 34.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país. Es como si fuera la autopista central para que el sector privado llegue con la última milla. Y ahí hay cientos de cooperativas, además de las empresas grandes de comunicaciones, que son las que están trabajando con nosotros y que van a trabajar fuertemente en los próximos meses para llegar con la última milla a los hogares de Argentina con la Internet de banda ancha, que es una condición necesaria. El segundo problema es el de la velocidad de Internet. Nos pasa a todos, aún en Buenos Aires muchas veces, que la bajada o la necesidad de enviar datos, imágenes, etcétera, es una problemática concreta. Para que tengan una idea de cómo estamos. Hoy la Argentina tiene una velocidad de banda ancha de casi 14 megabits por segundo. Cuando llegamos al gobierno ese número eran 5, o sea que casi triplicamos. Igual no alcanza. El mundo está en más de 20, 30 de promedio, pero países como Singapur, Corea, están en más de 100 megabits por segundo. Quiere decir que nosotros estamos 8 o 9 veces abajo. Entonces, para hacer un gobierno digital, la única manera que municipios, escuelas, hospitales puedan trabajar con Internet y, por supuesto, los hogares, es lograr generalizar este uso de fibra óptica. Y ese es el camino en el que estamos. A fin del año que viene vamos a tener las 1.300 localidades conectadas con Internet y, por supuesto, en desarrollo todos los planes de última milla. ¿Cómo complementamos esto? Lo complementamos también con un desarrollo fundamental y casi básico para el país, que es el plan de despliegue del 4G. Hoy hay localidades, y ahí tenemos un mapa no de los 2.400 municipios, sino de 3.500 localidades. En ese mapa hay cientos de localidades que no tienen comunicaciones, que no tienen ni siquiera 2G ni 3G. Bueno, estamos cerrando en estos días el acuerdo con las compañías telefónicas para llegar antes de fines del año que viene a tener una cobertura de más del 90% hasta en ciudades de 500 habitantes y a su vez la cobertura de los grandes corredores nacionales, de las rutas, que es el padecimiento que tenemos todos cuando vamos por una ruta y se corta y no tenemos comunicación. Y por supuesto con el roaming, porque que alguna de las compañías llegue con sus antenas a una localidad y otras no le da la chance de conectarse al resto de los ciudadanos. Así que estamos trabajando para que haya una integración de roaming en este sentido también. Quiere decir que la Argentina, si Dios quiere, a fines del año que viene, va a tener un despliegue de fibra óptica, de Internet móvil, de 4G, que va a cambiar fundamentalmente todo el desarrollo de la conectividad y las comunicaciones. Esto, entre otras cosas, yo ahí les ponía en los charts una cantidad de información de distintos desarrollos que estamos haciendo, porque, por ejemplo, nos sirve para la telemedicina. Es increíble que hoy, en el siglo XXI, no haya conectividad para generar y ampliar el concepto de la telemedicina. Nosotros hemos lanzado, el presidente, hace un año y pico, la telemedicina pediátrica desde el Hospital Garrahan, y con eso hoy llevamos conectados más de 200 centros de salud en todo el país, pero veíamos el otro día la necesidad de cobertura que tiene el Ministerio de Salud y son más de 8.000 en todo el país, con las distintas provincias. Nos hemos fijado un próximo objetivo de 1.000 centros de salud para que estén interconectados y que la telemedicina sea una realidad. ¿Por qué? Porque hay cientos y miles de habitantes del país, de las distintas provincias, que tienen que trasladarse para hacer una revisión, un control, o bien para analizar un diagnóstico, y se tienen que trasladar de Tilcara al Garrahan.
y con pocas posibilidades económicas de hacerlo. Entonces, esta realidad de la telemedicina, por ejemplo, nos ha permitido que en estos centros de salud, donde ya estamos, y gracias a la conectividad, el equipamiento y los protocolos médicos, ha bajado al 50% la necesidad de derivaciones de esos centros de salud para que esa gente pueda atenderse a distancia. Esto es lo que permite la digitalización, la tecnología, pero por supuesto la condición básica para esto es tener la conectividad y la comunicación adecuada. Por último, en muchos pueblos, estamos haciendo un mapeo de todo el país, vamos a llegar no solo con fibra óptica y con el despliegue del 4G, sino también con la Internet satelital, que obviamente tiene menos capacidad de banda, por decir así, pero que para algunas localidades muy pequeñas, inclusive menos de 100 habitantes y lugares geográficos complicados de la Argentina, bueno, vamos a llegarles también con el proyecto de Internet satelital en el cual estamos trabajando y que hoy es una realidad en muchas escuelas del país. Hemos conectado más de 800 escuelas con Internet satelital, escuelitas. Las he visitado yo personalmente en La Quiaca, en Tierra del Fuego, frente al canal de Beagle, escuelitas de 15 chicos que no tenían ninguna conexión con el mundo, nada, y que hoy tienen internet, tienen su antena satelital y hasta el pueblo, las pocas personas que viven por allí, gozan de este beneficio de la comunicación. Y esto genera un despliegue extraordinario en todo sentido. Y otro de los aspectos, y que va directamente a lo que comentó el presidente y que tiene que ver con ustedes, es que lanzamos la semana pasada la banda de 450 MHz, que es una frecuencia específica para que los operadores hagan este despliegue en lugares rurales. Es una frecuencia específica que va a permitir la comunicación en sectores rurales. Tiene un radio de acción de más de 60 kilómetros y que se puede interconectar para generar comunicaciones con el resto del país. Es una banda específica que hemos lanzado para más de 180 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y que estamos ahora en pleno desarrollo para ver los operadores que van a dar este servicio, pero que en definitiva le va a permitir al operario y al peón que maneja el tractor, etcétera, estar comunicados. Porque sabemos perfectamente, conocemos perfectamente el tema y yo me podía quedar acá hablando horas de lo que es hoy el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, pero nos falta lo más básico todavía a los argentinos, que es el WhatsApp. O sea, la gente quiere conectarse y quiere el peón, el capataz, la persona del campo, trabajar y tener acceso a esa comunicación mínima que es el WhatsApp. Y ni les digo en el extremo, cualquiera de ustedes, y lo hablaba el otro día con un desarrollador que están trabajando y que se viene en la Argentina todo esto, que es la posibilidad, esto del Internet de las cosas es ni más ni menos que de pronto con sensores que van al propio animal, digamos, y que hoy marcan no solo la ubicación del animal, sino las condiciones de consumo de calorías, nivel alimenticio, miden una cantidad de conceptos que serían básicos para cualquiera de los desarrollos que hay que hacer. Esto es una realidad en el mundo hoy y nosotros tenemos la obligación de que esta realidad lo sea en la Argentina. Es el enfoque que tiene el presidente y es lo que nos desvela todos los días para que esto sea una realidad. Así que tengan la seguridad que estamos trabajando para eso. Por supuesto, totalmente abiertos a tener los intercambios que ustedes necesiten y que con esto podamos generarle y hacer una realidad este eslogan que yo lo leía cuando estaba sentado ahí, el de la competitividad de la Argentina. Tenemos una oportunidad enorme y créanme que vamos a trabajar y dejar todo en la cancha para que esta realidad lo sea en el próximo año y medio que tenemos de trabajo muy fuerte. Muchísimas gracias.